Buenos días, querida audiencia de Ambientarte Radio, una cita más los jueves, sí, en Finanzas Personales con nuestra querida Jimena Palacio. Jimena, buenos días. Muy buenos días, André, para ti, muy buenos días para todos. Bueno, ahí sí, como dicen, entremos en materia porque el tema de hoy está, hay como todos los temas, súper interesante. Sí. Hablamos de figuras, hablamos de figuras financieras. Ujú. Y lo hemos escuchado últimamente como es que el leasing financiero y bueno, un poco de términos que uno dice, ¿y de dónde salió eso? ¿Qué son las figuras financieras? Bueno, digamos que ahí tocas un tema que es el leasing. Vamos a hablar, estas son como figuras de financiación. Digamos que toquemos esos puntos. Entonces, ¿qué es el leasing? El leasing es la posibilidad de uno adquirir un bien, digamos un apartamento, un local, un vehículo, sea vehículo para uso, pues digamos doméstico o de trabajo como camiones y maquinarias, maquinaria amarilla, que son estas grandotas, estos de trabajo pesado. Entonces es la posibilidad de poderse financiar, si bien también digamos que es muy similar al crédito en cuanto a que tiene un plazo, a que tiene unos intereses. Allí la connotación es un poco diferente en cuanto al tema tributario y en cuanto al tema patrimonial. ¿Por qué? Porque cuando se tiene un leasing, la propiedad es del banco o de la entidad financiera como tal, y nosotros estamos haciendo un pago de arrendamiento. Entonces, tributariamente, uno diría, nos podemos descontar el canon de arrendamiento y pues los intereses. Cuando tenemos una propiedad y digamos que está a nombre nuestro, entonces está dentro del patrimonio y nosotros podemos descontarnos el tema solamente de intereses. Pues obviamente ya para las personas que manejan la parte contable y tributaria, pues ya es un poco más al detalle de saber qué va hacia un lado o hacia el otro. Pero en términos generales son posibilidades de financiación. Entonces, si yo tengo una propiedad, yo tengo una bodega, yo tengo, pues a nivel como soy empresaria o soy persona natural, porque también podría darse, y tengo una bodega, tengo un lote, podría ser lo que también se llama el leaseback, que también es una figura de leasing. Entonces, es poder que la entidad financiera me compre esa bodega, un ejemplo, o el parqueadero o lo que sea. Yo necesito dinero para construir o para capital de trabajo y puedo con ese activo que tengo disponible, pues poderlo tener allí, que sería muy similar a la figura de una hipoteca, pero acá la hipoteca sigue estando en propiedad nuestra y el tema del leasing está en propiedad del banco. Entonces, eso marca una diferencia tributaria, pero son maneras de poderse financiar. O sea, no solamente es ir a hacer el crédito de consumo o el crédito hipotecario o el crédito rotativo para hacernos, pues para hacer, digamos, un capital que necesitemos para, no sé, para crecer a nivel empresarial o para adquirir otra propiedad. En fin, son figuras que tributariamente a nivel interno es la diferencia real. Pero si vemos en términos de ya de tasa y de eso, ya igual tasa de interés, a eso me refiero, ya estamos hablando muy similar a lo que se maneja normalmente un crédito. Entonces podemos encontrar que hay tasa fija, podemos encontrar, tasa fija es tener las condiciones estipuladas desde el principio en términos de rentabilidad que se le paga a la entidad financiera, o tasa variable que va ligada al IPC o normalmente va ligada al VR, a la VR como tal, más unos puntos pues aquí en Colombia. Entonces, para que termine siendo pues digamos, en términos de riesgo, menos riesgoso para la entidad financiera, para nosotros podría llegar a terminar siendo más costoso en términos normales del tiempo. Cuando nosotros decidimos, hablemos de las dos condiciones que le presenta a uno el banco le dice a uno, ¿usted quiere tasa fija o quiere tasa variable? Tasa variable, ya lo dije hace un momento, va ligada a la UR y tasa fija Sí. es unas condiciones estipuladas desde el inicio. Como hay un riesgo marcado fuerte para la entidad financiera cuando nos vamos a tasa fija, siempre nos ponen unas condiciones de cuota mensual más altas.
Entonces, normalmente las personas se van a UR, pero el ideal sería uno poderse ir cuando estamos en momentos de tasas bajas como estas, irnos a una tasa fija, así sea más costosa la cuota mensual, pero a futuro vamos a tener un pago menor en términos globales de las condiciones del crédito o del leasing como tal. Bueno, ahora con estos términos nuevos, ¿a quiénes aplica? El leasing financiero, la otra figura que acabas de decir, factoring. Alice, ya vamos a hablar de factoring. Entonces, Ok, ok. igual, son las condiciones iguales de lo que el sistema financiero pide para una empresa o pide para una persona natural. O sea, igual no debe tener reportes en centrales de riesgo, no puede, digamos, que haber tenido unas condiciones de quiebra. O sea, lo mismo que marcaría para un crédito es, o sea, la base es muy similar. Ya es la figura tributaria la que cambia, las condiciones patrimoniales las que cambian, entonces es allí. En cuanto a lo que tocas del tema de factoring, hay dos posibilidades bueno, hay varias posibilidades de factoring, pero las dos que más se manejan, ¿qué quiere decir factoring? Factoring es la posibilidad de financiarse las empresas, pueden ser pequeñas, medianas o grandes empresas, pero sobre todo digamos que está como para creado esa figura, y lo pongo entre comillas, para las empresas pequeñas y medianas o los microempresarios donde la liquidez se aprieta mucho. Si bien salió una ley donde aplica ya, pues con las facturaciones que las entidades grandes no se vayan a pagarle a los proveedores con unos plazos muy largos, o sea, empezó a disminuirse estos plazos. Hay compañías que más o menos se financian con los proveedores, más o menos no se financian con los proveedores, o sea, son pagos a 90 días que terminan siendo 90, 120 días. y hasta 180 días y hasta 365 días, porque cuando ya se te va a vencer la factura, te dice, mira, te faltó el puntico y coma que había que poner al Sí. lado izquierdo y no al lado derecho. Entonces, se te alarga otro plazo y ya, pues en Chile salió una ley donde a los 30 días a los pequeños y medianos les deben pagar. Colombia, digamos que no sancionó, pero no creo que empieza a funcionar a partir ya del otro año y viene siendo escalonado. O sea, ya bajarlo como a 90 días y de ahí bajarlo a 60 hasta llevarlo a 30 días para también ir ajustando los flujos de caja de las empresas grandes. Pero es siempre la pelea. Cuando uno es proveedor pequeño en una empresa grande, me refiero a empresarios, me refiero a microempresarios, emprendedores que hacen un esfuerzo monumental por entrar a las grandes cadenas tienen un músculo financiero muy grande y uno diría que estas grandes cadenas, y no voy a mencionar nombres, pero pues las personas que han vivido eso saben de qué cadenas me estoy refiriendo o a qué tipo de empresas me estoy refiriendo. Ellos hacen un esfuerzo muy grande. Si yo soy microempresario y produzco poquito, pues me tengo que endeudar para hacer una producción más grande para cumplir a una cadena de almacenes grandes a nivel nacional. Y entonces ese endeudamiento, primero castigan al proveedor cuando entra, debe Sí. dar el primer inventario sin costo, con unas condiciones muy, muy desfavorables para el microempresario. Yo no, o sea, no estoy hablando mal, sino que estoy hablando de las condiciones como En la realidad. de la realidad de lo que hay en el mercado. Entonces, fuera de eso, ya después le dicen, listo, pero te puedo pagar a 90 días y pasa lo que digo, lo de la factura. Entonces, ¿qué sucede allí? Que el microempresario, el empresario pequeño o el emprendedor o el mediano, pues simplemente al apretar su flujo de caja mensual, pues termina reventándose. O sea, entonces termina llevándose a la quiebra porque pues se endeuda para poder cumplir, pero su liquidez va a ser muy limitada. Entonces, a raíz de eso, pues la figura de factoring salió, digamos, con esa connotación para apoyar. Entonces, como hay dos opciones. Entonces, factoring, donde yo le digo a la empresa, sí, listo, usted me paga antes y yo y pues me hacen un descuento en la factura, que no debería ser así, pero digamos que es lo que sucede. Sí. Pero vamos al factoring que hace en las entidades financieras. Entonces me dicen, listo, Jimena, usted tiene una factura con la empresa XYZ, ¿cierto? Entonces, esa empresa es buena paga, porque obviamente el factoring también es como es un instrumento financiero, pues una posibilidad de financiación. Entonces, el pagador debe ser un pagador triple A.
triple A es que grande, con liquidez, bueno. Si el pagador es o el Estado, digamos, tiene una connotación ahí un poco también diferente, o las entidades de salud, hasta hace muy poco estaban muy vetadas o tienen unas restricciones muy grandes. Algunos, entonces, proveedores del sector salud, pues tienen ahí como un palo en la rueda porque el sector salud aquí en Colombia ha tenido dificultades. Pero entonces, digamos, en términos generales, miran que la empresa sea triple A o, pues, o con unas altas probabilidades de pago, o sea, con casi nulas posibilidades de impago. Entonces le dicen a Andrea y le dicen a Jimena, listo, Andrea, Jimena, yo le compro la factura que está a 90 días y le hago un descuento de tanto por ciento. Entonces nosotros tenemos la liquidez y ellos se encargan luego de cobrarle a la empresa. Pero no es tan bonito, tan bonito, así como que no diga, listo, chuleado, no. Aquí también es importante que si la empresa no paga en el momento adecuado, pues eso puede devolvérsenos a nosotros en tener que hacer un pago de intereses. ¿Qué es un tema factoring? Adelantarnos un pago con un interés. Entonces, ese es un factoring normal. Otro factoring que se maneja es la posibilidad de que la compañía sea la que diga, listo, yo voy a financiar a los proveedores, pero les hago un descuento al que quiera, al que no se pueda ir a los 90 o 180 días, yo le hago el descuento. Son normalmente entidades muy grandes, no son Sí. entidades pequeñas, sino que tienen liquidez, pero recuerden que esas entidades grandes uno creería que es la venta de comida o es la venta de ropa o es la venta de mercado. No, la base real de esas entidades es un tema financiero, es un manejo financiero y ahí es donde está la rentabilidad. La rentabilidad, pues si bien obviamente está en vender comida o vender ropa o vender el producto o servicio que tengan, realmente son temas financieros que nosotros como en el día a día no lo vemos como muy claro de que el centavo, no, pero ellos de cada centavo en cada centavo termina siendo un capital muy grande lo que se maneja. Eso sí es verdad, porque de todas maneras, hagamos el ejercicio. Yo era de las que, ay, no, pero por 50 pesos, Uh -huh. meta los 50 pesos que le quedan a veces en el supermercado, en esas tiendas pequeñas. No, es que no tenemos 50 pesos. Y súmelo así de sencillo, súmelo un mes, a ver cuánto es. Entonces, de peso en peso se va llenando el buche de gallina, dicen. Exactamente. Mira que hay Sí, algo que sucede también a nivel de almacenes, de restaurantes y comida, que esos 50, esas moneditas que uno a veces como que no le da el valor suficiente, imagínate que las entidades compran esa menuda para poder devolver lo que, pues, las vueltas. Entonces, y por eso más o menos cobran como un 10, un 15%. O sea, por cada tanto tiene que pagar la empresa ese valor. Entonces, imagínense, volvamos otra vez a los 50 pesos, de 50 en 50, no solamente genera rentabilidad por un lado, sino que si uno de pronto también le da un buen manejo, podría llegar a venderlo los 100.000 o los 50.000 o los 200.000, mucho más alto de lo porque ellos necesitan constantemente ese cambio y esa menuda, digámoslo así. Entonces, acá bueno, y en el caso, yo veo que esas herramientas son para empresas. ¿Cuál nos podría ayudar en los emprendimientos? ¿Habrá alguna figura que no sea tan especializada o que nos pueda apoyar pues de forma positiva? claro, pero volvamos otra vez a estas figuras, André. No solamente son para entidades grandes, también son para entidades pequeñas. Volvamos al leasing. Un leasing y volvamos, no, Ok. dejémoslo un momento allí en la parte de los emprendedores. Vámonos a la parte personal. Nosotros cuando no tenemos una cuota inicial para una hipoteca, para comprar un apartamento o una casa, nosotros podríamos irnos con la figura de leasing. Recuerden que para Sí. generar una compra o una hipoteca debe tener el 30% de cuota inicial. Entonces, cuando no tenemos y no contamos con ese 30% de cuota inicial para el vehículo, para el apartamento, para la casa, entonces allí ¿qué hacemos? Podemos tener con un 10% del valor
entrar, y es más, muchas veces, digamos, el tema de vehículos, no necesariamente tenemos que tener una cuota inicial, podemos hacer una compra y hacer Sí, compacto al final. O sea, entonces con una recompra del 1% o del 5% normalmente se va al 1%, entonces yo pago un valor final que termina siendo casi como una cuota mensual. Entonces es una manera de financiarme sin tener que tener una base tan grande del 30%, del 40%, del 20%, sino que puedo hasta tener el 10 o el 1% en el tema de vehículos. Entonces, ahora sí vamos a los emprendedores. Un emprendedor, pues dependiendo obviamente el tamaño y la capacidad que tenga de producción como tal, pues vamos a encontrar allí que pues le prestan X o Y dinero, ¿cierto? Entonces, partiendo de sí. eso, puede generar pues allí posibilidad de activos y pues compra para su libre negocio, entonces yo tengo una venta de pasteles, entonces necesito un camioncito, yo podría financiar, si realmente mis números me dan, mis cifras me dan, puedo financiarme a través de un leasing. Y a las ventas, cuando ya haga las ventas, poderme financiar a través de, pues poder tener la liquidez más rápido a través de un factoring, pues con la compañía bancaria o con la misma empresa que me haga un pago, digamos, anticipado aún y descontando un valor, un porcentaje de mi factura o de mi contrato. André, hay algo que quiero antes de, digamos, de cerrar el programa que me parece que es importante. Cuando nosotros seamos pequeños, medianos, incluso grandes, si nosotros cuando vamos a vender el producto o servicio, necesitamos contemplar ese posible porcentaje que debemos pagar de financiación o de factoring o de todo esto dentro del valor del producto o servicio. Porque, ¿qué sucede? A veces queremos hacer unas ventas y por hacer las ventas, entonces damos unos precios más bajos y no contemplamos esa variable de financiación. Entonces, esa variable de financiación de que no me van a pagar inmediatamente, sino que tengo que buscar recursos de otra manera o negociar el contrato o la factura. Entonces, eso me termina muchas veces dando a pérdida. Entonces dicen, no, pues se fue Sí. lo comido, como lo servido por lo comido por lo servido, ya me olvida cómo son los refranes, pero no hice nada. En conclusión, lo que quiere decir Sí. eso, hice, trabajé, no pasó nada. Antes me tocó sacar y conseguir dinero, o sea, más o menos me puedo terminar quebrando si no tengo contemplado estas tasas de interés o estos descuentos que me pueden aplicar dentro de esa financiación con el sector. Bueno, ahí ya derribamos un tabú que es el que estas figuras no solamente son para empresas grandes, sino también para empresas pequeñas y emprendimientos. La cuestión es echar números. Yo creo que esa es la clave, o me dirás, Jimenita. Claro, desde siempre en cada programa que hemos hablado, cuando tocamos el tema financiero, personal y empresarial, siempre hemos hablado de debemos ir al detalle. Cuando estamos siendo emprendedores que no, no, es que me costó la harina 30 y el azúcar 20, entonces son 50 y entonces con eso me sale para 100, entonces me estoy ganando el 50% o el 100% o el 80%, pero no contemplo el arrendamiento, no contemplo servicios públicos, no contemplo valor hora, hombre, pero tampoco contemplo el tema de financiero. Entonces, aquí miremos cada cosa, o sea, al detalle y no le hagamos como finanzas de coquito algo, si, Claro. listo, compré 3 cosas, me costaron 50, las vendo en 100, entonces me gané el 100%. No, o sea, no funciona así, tiene que ser muy al detalle para saber a qué atenerme y no llevarme sorpresas, que en ese desorden o en ese no, digamos, aquí lo estamos hablando muy general, pero pasa más ay, es que yo sí contemplé la mano de obra, yo sí contemplé el agua, yo sí contemplé la luz, pero no contemplaste la posibilidad de que te fueran a hacer un descuento en la factura si te pagaban antes, no contemplaste que esa factura te la iban a pagar a 90, 180 días y más. Entonces, todo eso debemos incluirlo en el valor final del producto o servicio para que no nos llevemos sorpresas. Claro, y que hoy en día es rete fuente, rete ICA, rete, el IVA y un poco de impuestos y deducciones que son considerables. Eso es lo que siempre se tiene que
mirar, aunque sea emprendimiento pequeñito, porque a la hora de la verdad, si queremos agrandar ese emprendimiento, pues de todas maneras incurrimos en gastos mayores. Claro, y con esa proyección, yo le escuchaba a alguien y me hizo como clic, porque no, él me decía, nosotros creamos empresa y sabemos cómo entramos, pero nunca sabemos o nunca tenemos proyectado cómo salimos. Y cómo salimos no necesariamente tiene que ser porque se quebró la empresa o algo así, sino porque cómo salimos en temas de si yo voy a vender la empresa, si yo voy a hacer las cosas. Entonces, abarquemos el general de listo, yo estoy montando algo, yo cómo voy a proyectar a crecer y cómo, o eso lo quiero para toda mi vida, o cómo voy a proyectar en algún momento entrar a vender la compañía cuando ya se me valorice. Entonces, creo que hay muchos detalles que se nos escapan de las manos, que no los contemplamos y que son vitales para pues para el tema de crecimiento y sostenibilidad de una compañía. Y llamemos compañía no necesariamente tiene que ser grande, o sea, llamemos compañía que es nuestra compañía, así sea así pequeñita, así sea nuestro emprendimiento de galletas, es nuestra compañía, es nuestro esfuerzo, es nuestro sueño allí involucrado y pues seamos muy responsables de eso. Hay veces cuando estamos comenzando debemos financiarnos con unos costos muy altos porque o porque no tenemos historial crediticio o porque no tenemos esa solvencia que nos permita que tengamos unas tasas más altas, pero a medida que vamos avanzando y vamos ganando terreno, empecemos, no nos quedemos con ese crédito caro o no nos quedemos con esa posibilidad de quedarnos ahí como que fuéramos pequeños y ya somos grandes, no, a medida que vamos evolucionando, obviamente hay compañías y hay entidades financieras que nos van permitiendo ir dando pasos más rápidos porque las tasas van bajando, porque las condiciones van mejorando y pues también estemos como a la vanguardia y con esa información todo el tiempo de eso, André. Uy, Dios santísimo, es un tema bien denso, pero importante a la hora de crecer, a la hora de querer tener un préstamo, de abarcar más el mercado. Pero qué tan bueno es meternos en esa vaca loca? O sea, hay cosas muy buenas, pero también hay cosas de cada figura que no es como tan beneficioso para una persona que está arrancando. Bueno, hablemos de tema bueno, empecemos por el leasing. Leasing es una figura que, como decía ahora, es muy interesante cuando yo no tengo un valor de arranque alto, entonces, pues tengo la posibilidad de tener el activo rápido, el carro, la casa, bueno, digamos que con unos montos más bajos. Pero recuerden que el leasing, la propiedad no está en cabeza no está en cabeza mía, es del banco. O sea, yo simplemente estoy pagando un arrendamiento por él, con una posibilidad de adquisición del producto al final. Sirve mucho para Muy los similar a la hipoteca, por decir algo. pero Muy como similar. inversa. Pero entonces, voy a Oh, eso, digamos las diferencias. Una hipoteca cuando tú compras un apartamento, una casa, vamos al término extremo. Te quedaste sin trabajo, estás sin ingresos. No voy a decir y no estoy haciendo, digamos, publicidad para que eso suceda, pero voy a decir cuando el tema se pone complicado, cuando todo está bonito, todos nos amamos, ¿cierto? El banco nos ama, nos quiere poner más dinero y entonces más, pero cuando el pastel se pone a mordisquitos y nos quedamos sin ingresos o tenemos un apretón económico fuerte, pues lo primero que agarra el banco es apretar. Entonces la llamada, la llamada, la llamada, la llamada, pero adicional, cuando tenemos un leasing, como la propiedad no está en cabeza nuestra, es muy rápido, o sea, 1 o 2 meses y desalojo de la propiedad, o sea, 3 meses desalojo. ok. Eso depende de cada entidad financiera, ¿cierto? Cada uno tiene como unas reglas dentro de lo que Son hace, requisitos. sus políticas, digamos, internas. Entonces, y es muy fácil porque, claro, pues si yo no tengo la propiedad, no estoy pagando un arrendamiento, pues el desalojo es muy rápido. Entonces, recuerden, 2, 3 meses y si no se soluciona, chao. Una hipoteca, como está en cabeza mía, entra en un proceso. Yo no voy a decir que se demore años y años y años, pero el pleito judicial se demora más y puede quedarse 10 meses, un año, un poco más, antes de que pase algo. Incluso he sabido de casos que se quedan mucho más. No con eso quiero decir de que no se pague y no se solucione,
pero hay más tiempo para yo poderme mover y poder solucionar que lo que me permite un leasing. Entonces, tiene sus cosas buenas, tanto el uno como el otro. Entonces, un leasing me permite un tema tributario adecuado, una hipoteca me permite moverme en momentos de incertidumbre económica personal o empresarial, me permite moverme, pues alcanzar como un tiempo más para hacer algo. Entonces, sí podemos, como empresarios pequeños, como empresarios medianos, podemos llegar a esto. Recuerden siempre bajo las políticas financieras de las entidades donde piden ciertos ingresos, donde piden un score de data crédito, un puntaje de data crédito o de centrales de riesgo alto, que no haya habido quiebras, que no haya habido impagos, o sea, unas variables que obviamente pues siempre miran para tema de riesgos y de posibilidad de que el dinero no se pierda. No, pues entonces entramos a que las figuras con extranjerismos muy atractivos, pero también tenemos que mirar la letra pequeñita para que no entremos en problemas mayores. Sí, claro, y saber, yo creo que cuando uno va a hacer un crédito, uno no solamente debería averiguar tasa y plazo, que es lo que uno como que averigua y se hace loco con el resto de lo que dice el pagaré y lo que dice la letra menuda, creo que uno también debería averiguar mmm, qué pasa si, entonces sí, qué pasa si yo hago prepagos de la deuda, o sea, si yo Es pago verdad, anticipada, y eso nunca lo averiguamos. Entonces, cuando no. uno dice, me entró un dinero y quiero hacer un prepago de capital, se encuentra uno con, ups, mira, no puedo hacer, aunque la ley dice que deberían recibirme prepago de deuda, ¿cierto? Entonces, y me dicen, no pueden porque sanciona, o no se puede, ya no se puede porque entonces simplemente no lo puedo hacer y le vamos a cobrar todos los intereses de todo el año, de todo el periodo. Entonces uno dice, pero a mí, ¿quién me dijo eso? Eso no es legal, pero lo están utilizando aún y en este momento. Entonces, Andrea, antes de acabar el programa, quiero pues como que sepan los oyentes y las personas que nos están viendo qué posibilidades, que nos asesoremos. Aquí lo hablamos muy general, pero Sí. vayan a las entidades financieras y averigüen por esas figuras. Entonces, un leasing, un factoring inverso, que esa es ya una palabra un poco más, solamente lo conocen ahí como las empresas grandes, que son las que les ofrecen eso, que les dicen donde se financian ellas y ellos pueden ofrecerle a los proveedores que les pagan anticipado, y ese anticipado pues le van a lo que es el confirming, es lo que les genera allí ese pago anticipado de las facturas. Entonces, pero esa es una figura ya más de empresa más grande, pero Sí. existe. Y la invitación antes de ya cerrar el programa es, vayan, cuando estén vendiéndole a una entidad grande, pregúntenle si ustedes pueden que les paguen antes del periodo, cuánto sería el valor de descuento y si esa figura existe dentro de la compañía, porque es importante, o que si esa figura la tienen con una entidad financiera para que puedan acceder a ella, y partiendo de eso que sepan cuánto es el interés que les cobran o el descuento que les hacen para que puedan incorporarlo dentro del precio del producto final como tal. No, pues muy buenos consejos, Jimenita. De todas maneras, son figuras que estamos ya comenzando a ver en las noticias, en la publicidad, en el portafolio de los bancos con mucha ahínco. Quieren que nosotros nos cobijemos en en esas figuras, pero también tener muy claro eh, meternos en esa camisa, cómo nos la acomodamos, así de sencillo. Es tener Y ya cuidado. listo. Uh -huh. Sí, es de cuidado, es de cuidado. Esa es la recomendación que nos hace nuestra experta Jimena Palacio. Pues Jimenita, muchas gracias. Muchas gracias a ti, André, y un saludo para todos y nos vemos dentro de 8 días. Sí, señorita. Otro, finanzas personales, porque de lo que se trata es como estar en la actualidad de esa parte económica que no tiene que ser ajena a nosotros, sino todo lo contrario. Que Así la es. tengamos clarita, pues para no meternos en problemas posteriores. Así es, cuando Feliz lo tenemos tarde. claro, pues ya sabemos cómo es. Y bueno, y un abrazo para todos. Bueno, cuídate. Chao, Bueno, chao. chao, chao.